Cinnamon, where you gonna run to? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? All on them days, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me. All on them days, the rock crying out, I can't hide you. The rock crying out, I can't hide you. The rock crying out, I'm gonna hide you. All on them days, I say, rock, what's the matter with you, rock? Can't you see I need you, rock? Lord, 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 all on them days. Me has cogido también que podría decir que te amo. En este programita vamos a hablar mucho sobre eso que denominamos amor y que generalmente asociamos mucho al sexo. Durante el confinamiento envié un mensaje que decía: tengo muchas ganas de chuparte la polla. Esto me lo contó una amiga. Después me dijo que en realidad tenía ganas de verlo, de dormir con él. ¿Hacer la cucharita? Pero hacer alusión a lo sexual le era menos violento que decirle que lo echaba de menos. ¿Qué ha pasado para que sea más fácil hablar de felaciones que de sentimientos? Goddamn man child, you fucked me so good that I almost said I love you. You're fun and you're wild, but you don't know the half of the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news, but I can't change that and I can't change your mood. Cause you're just a man, it's just what you do. Your head in your hands as you color me blue. Yeah, you're just a man, all through and through. Your head in your hands as you color me Cuando sacamos este hermoso titular, me has cogido también que podría decir que te amo, lo sacamos de esa canción de Lana del Rey para pensar de que pareciera que el tabú del amor reemplazó al tabú del sexo. O para decirlo de otra manera, pareciera que es más fácil, entre comillas, tener sexo que establecer un vínculo afectivo comprometido, si es que eso marca la palabra amor con otra persona. Y de eso vamos a charlar largo y tendido. Bien, ahora, siempre que a una, lo vamos a decir con Lana del Rey, la cogen también. Una puede decir, porque digo, es poder decir que ama a la otra persona. O sea, hay algo del vínculo corporal que aparece de tal manera, con tal precisión, con tal placer, con tal conciencia de comprometerse mutuamente, que una dice, listo. Voy a tirar una hipótesis. A ver. Y voy a usar lo que ya dijimos en programa anterior. El tema de los planos. Cuando una dice, me ha cogido también, ¿qué dice? Entre otras cosas, posiblemente estuve con una persona con la cual esos planos se combinaron muy bien. Es decir, vamos a suponer que eran dos personas las que estaban en esa situación,
eran las dos personas correspondientes al plano sensual o eran las dos correspondientes al plano más sexual, ¿no? Entonces es como, solo hipótesis, como que combinaban en algo. Había algo que es, digo, antes de la palabra, muchas veces, en la cual vos pegas con esa persona, onda en el sentido de que estos planos son iguales. Es decir, lo que estimula a una, lo que le resulta muy placentero a una, a la otra persona también. Cuando esto se da, se produce una, creo yo, una ampliación de la sensación, por lo menos. Y si eso no es el amor coincidencia, digamos, el amor es coincidencia. Ahora, también, pero es un casi. Casi te digo, no se dijo, sí. Sino un casi te digo, y pensando en lo que traía de ese textito, de que era más fácil proponer sexo que proponer algún tipo de vínculo afectivo con otra persona. También está eso, ¿no? Porque pareciera que coinciden los planos, yo la paso muy bien, y que lo que correspondería sería necesariamente una articulación afectiva entre esas personas. Ahora, ¿por qué se obturó la articulación afectiva cuando antes era bastante sencillo? No sé si antes, tampoco era tan grande, pero por lo menos me cuentan que rápidamente buen sexo, pareja, digamos, si lo vamos a poner así. Como el match. Claro. El match el macheo afectiva. Coincidían los planos, listo. Uh-huh. Ahora, lo que vos leíste, ¿no? Es, no puedo decir eso. Tengo que proponer algo del orden de lo sexual, como si lo sexual me resguardara de lo afectivo. Como que hay que velar algo, ¿no? Digamos, hay cosas que se pueden explicitar, por ejemplo, una propuesta de una práctica, pero no el trasfondo afectivo que eso implica en el caso de que te haya interpelado, ¿no? Esa conexión. Hace un tiempo se había armado como un revuelo ahí en Twitter de que juntarse a coger era una cosa, pero ya quedarse a desayunar era mucho. O de repente esto de, mostrarse públicamente, ¿no? Digamos, hay todas esas articulaciones, como vos bien decías, que dan cuenta de algo que le da como sustento. Como hay algunos autores que hablan de esto del pasaje de vínculo a relación, ¿no? Digamos, con todas las personas que tenemos encuentros sexuales hay necesariamente un vínculo, aunque podamos hacer de cuenta que no, digamos, porque todas nos afectan, pero cuando le damos el estatus de algo pasa a ser una relación, que también le podemos poner cualquier tipo de etiqueta o de nombre a eso. Y ese estatus, tiene que ver con una práctica en particular, porque parece que coger no significaría, entre comillas, nada, pero quedarse a desayunar parece que sí, es una práctica que despliegue el vínculo en otro sentido, lo cual podría ser algo del orden de lo amable, digamos. Uh-huh. Una persona vive a 10 kilómetros, va a coger como encima, no le va a dar un vaso de agua, lo voy a decir de esta manera, digamos, y que... Sí, claro, un vaso de agua no se le niega a nadie. Claro, entonces desayunar, una cuestión de la comodidad, pienso. ¿Qué significa? ¿Por qué ese lugar que en otros momentos hubiéramos marcado como éticamente valorable, ahora se vuelve espantosamente amoroso? Lo voy a poner de esa manera, digamos. Sí, porque genera tanto miedo, porque la sensación es un poco esa, ¿no? Despierta un gran temor. Yo creo que es el linkeo a la vulnerabilidad, digamos, en esto de poder encontrar en algún punto, ir escalando y tratar de ir encontrando en un espacio las garantías que nos prevengan de cualquier tipo de angustia. Entonces, mientras más segmento el espacio que comparto, o las prácticas que atañen a ese espacio, hay una ilusión de que puedo llegar a prevenirme de algún tipo de angustia en relación a la vulnerabilidad que eso me genera. Pensaba también si habrá algún tipo de conexión con esto de establezco un tipo de vínculo
y enseguida me aparece el fantasma de la monogamia, ¿no? El compromiso. Del compromiso, pero de la forma monógama, porque uno puede tener montones de tipos de compromiso, ¿no? Igual en la comunidad poliamorosa de relaciones abiertas o en los vínculos no monogámicos también aparece mucho el mismo problema, por más que sean varias los amores, digamos. Como que no se habita tan fácilmente tampoco. Digo, o sea, que no sería la monogamia el problema. Para mí, gran... No, para mí es la atadura que eso implica. Pareciera que, a mí no me gusta decirlo con la palabra vulnerabilidad, jamás estaría en desacuerdo con la compañera. Pero no porque para mí no describe mucho. Digo, yo pensaría o usaría las palabras en el sentido de la gente no quisiera sufrir / extrañar / tener un compromiso afectivo, y cuando digo compromiso no es en el sentido de que necesite querer a alguien, sino que quiera, desee, lo que sea, estar con otra persona en cierta articulación sexual y o afectiva. Y entonces ahí es donde se aparece el problema, porque parecería que deberíamos ser seres solitarios, digamos, o que cada una podría agenciársela sola, incluso el mismo placer. Digo, porque pensando en otras cosas que hemos venido hablando en los programas, es, bueno, una puede autoestimularse, la pasa lindo, digamos, duerme tranquila, pero también cuando coinciden los planos con alguna persona, ese placer se incrementa y una dice, bueno, ojo, podría decir que casi te amo, digamos. Y entonces, ahí es donde aparece para mí el problema de cómo establezco un vínculo sin el temor de que me engancho, digamos, o que se me lea que me estoy enganchando. Porque en un momento parece toda una articulación melodramática, por lo que una lee, yo jamás, sobre quién se engancha, quién no, como una disputa. Como que la persona que se engancha primero pierde. Exacto. Parecería como estar disputando todo el tiempo, que no soltar jamás ese sujeto liberal, vaya a decirlo de esa manera, un poco fea. Pero es así, no, mi mismidad jamás se va a ver comprometida en esto, digamos. Como fuerte, porque por otro lado, una pensaría en cierto compromiso ético con las personas que se vinculan, que no necesariamente es sexual, donde una cama cómoda, un desayuno, establecer una relación de confianza es parte central para los vínculos interpersonales y no necesariamente que involucren sexo. Sí, esto es un tema de lo cotidiano, ¿no? De una que trabaja escuchando gente y escuchando lo que pasa con la vida afectiva de las personas. Yo diría que 9 de cada 10 personas están diciendo cosas como esta, como no me engancho, como no se enganchó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta situación? Esta explicación que vos estás dando, Emma, me resulta como, por lo menos, muy atendible, ¿no? Esto de lo que tiene que ver con el sujeto liberal, con esto de qué pasa con la otra persona, con esas interrelaciones, que ahí hubo como un quiebre, que ahí hubo realmente algún problema, ¿no? Me parece que algo de eso debe estar pasando, seguramente con otras cosas más acompañadas, ¿no? Y también creo que la pandemia esto lo exacerbó, así como exacerbó muchas cosas, como exacerbó muchos miedos, como decíamos recién, el tema de la angustia, como que nos cambió muchas cosas, me parece que también actuó profundizando esto mismo, ¿no? Así como profundizando por un lado la búsqueda, porque de algún lado tenía que aparecer alguien con quien mínimamente tener algún tipo de contacto sexual, también profundizó este tipo de cosa en la cual no me quiero comprometer, o no quiero sentir, o no quiero sufrir, o no quiero
vincularme con otro más allá de lo sexual. El amor aparece entonces como un signo negativo en el sentido para una misma, digo, como si apareciera eso en la interrelación personal sexual, vamos a decirlo de esa manera, una siente que es más una advertencia que un halago, lo voy a decir de esa manera. Digo, a ver, porque pensaba esto, digo, a mí me llama mucho la atención lo del dormir juntas, por ejemplo. Bueno, es sexo, pero no dormimos juntos. Cada una, la gente que no está en su casa se levanta y se va. La gente levanta. Te llama un taxi. Ahora, claro, ¿qué significa eso? Dormir juntas, ¿qué significa compartir un desayuno? Digo, ¿qué se imagina de compromiso? Porque a mí me cuesta pensarlo. Uno puede decir, bueno, una cosa es que después de un tiempo en un vínculo que en el tiempo se ha repetido, ya sea comer, compartir cosas, coger, y en un momento alguien te dice, che, qué lindo, qué sé yo, te amo, y bueno, era no sé si lo esperable, pero podría pasar. Ahora, ¿qué significa algo tan sencillo como coger una sola vez y quedarse a desayunar? Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Digo, ¿cuál es el grado de vulnerabilidad, para ponerlo en palabras de la compañera, que genera eso de amo? Y es otro plano, digamos, subió unos cuantos escalones, ¿no? Me parece que es eso, me parece que es una cosa. Cuando uno le propone a otra persona, seamos amantes, ¿no? Sí. Que está un poco vinculado con eso. O sea, ¿qué se supone si somos amantes? Nos juntamos a coger, terminamos de coger, te vas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en la vida, juntos o juntas, es coger, no hacemos otra cosa. Porque si hacemos otra cosa, dejamos de ser amantes. Pasamos a subir esos escalones que una por ahí no tiene ganas de subir. Exacto. Pero a partir de cuándo, como decís vos, es decir, es a partir del desayuno, es a partir que te dice me puedo duchar, ¿no? Es a partir de cuándo. ¿De qué te reís? ¿Le prestamos la ducha a la gente? Sí, Silvia le presta la ducha muy seria a la gente. Por eso me estoy riendo. Porque es como una especie de camping. Usted no. No, que usted vaya no. La verdad que no. Que la gente se vaya No le estaría prestando la ducha a la gente, pero la gente no me la pide tampoco. Pero el vaso de agua sí. Sí, el vaso de agua obviamente, pero... bueno, es habitual, es como la PP esa del shower, viste, que ofrece duchas para los y las viajeras. Silvia claro. Tendría algo de eso en su casa. Claro, será por el tipo de plano que me gusta desarrollar, que por ahí... Quizás tenga que... Argumentemos que tiene que ver claro, con claro. eso. Las cuestiones personales vamos a tratar de dejarlas de lado del programa. Para eso cada una hace terapia. Poner. Bien, ahora,
Sí es cierto que hay algo de eso del orden de la vulnerabilidad. Ahora la pregunta es ¿cuál sería? Digo porque me parece que no es menor pensar que el amor se volvió una advertencia después de un proceso específico que se dio en la Argentina y en algunas otras partes del mundo con respecto a cierta insistencia en el discurso público y cierto lugar de la agenda pública que instaló la ola verde, el feminismo, como le queramos llamar, el movimiento Ni Una Menos, donde precisamente mucho de eso que antes se marcaba como amor ahora se marca como violencia. Digo, muchas de las prácticas que muchas veces estaban justificadas bajo ese vínculo amoroso ahora se las marca como claramente como violentas, digamos. Entonces, evidentemente ahí también hay una reconfiguración a qué amor es el que entendemos como advertencia. Digamos. Está claro que si es el que me revise el celular, digamos, y es un amor que sería una red flag, digamos. Ahora, quedarse a desayunar. Volvemos, también lo es. Hay que ver las lecturas en relación a eso. Digamos, yo por ejemplo, cuando acompaño a parejas que están intentando abrir su contrato, a veces me hacen preguntas como, bueno, ¿y si va a coger con alguien y se toma un café antes? ¿Eso es un problema? ¿No? Digamos, como si no puedes... Y después se le hacen pretensiones al sexo al que se le quita toda esa posibilidad de intercambio, ¿no? O sea, se le hace pretensión a una dinámica sexual que tenga ciertas connotaciones, que sea fuegos de artificio, y por otro lado se le privan espacios de intercambio de otras cosas a nivel de generar otra comunicación. Entonces, creo que hay como ciertos indicadores ante los que las personas pueden llegar a sentirse interpeladas o demandadas más de lo que tienen programado, sí, a nivel también de esto de la productividad, donde un te extraño, vamos a dar una vuelta, tomemos un café, quédate a desayunar o vení a merendar, es algo ante lo que hay que huir. Es que en ese te quedas a desayunar me parece que hay algo más, porque ya se salió de ese plano de lo erótico, de lo sensual, y se pasa a compartir otro tipo de cosas, o una charla, o bueno, me pongo y te hago el café, te sirvo el café, vos busca el queso, trae el pan, ¿no? Se comparte otro tipo de cosas que resulta ser posiblemente aquello peligroso. Y es peligroso en el sentido de que una no desconoce la respuesta afectiva de la otra persona. Digo, puede ser peligroso en dos sentidos. Que me rechacen, digo, es peligroso en un sentido. Y a la vez, todo lo que podría desplegar que me acepten. O que tengamos un vínculo afectivo marcado desde el amor, digo. Porque si esa relación se despliega hacia control, digamos, violencias, y una puede seguir, y sí, digamos, el amor puede ser una advertencia importante. Ahora, también es una advertencia en términos de que me rechacen, digo, esto que leíamos al principio. No le voy a decir que en realidad quiero, no sé, dormir abrazadas, digamos. Vamos a decir que queremos hacer una práctica sexual específica porque eso implicaría no comprometerme con el posible rechazo de eso, digamos. ¿Por qué? Porque supuestamente hay ciertas marcas genéricas para cierto grupo y otro, hombres, mujeres, donde tienen que responder de determinada manera, digamos, en términos de respuestas sociales, digamos. Unas al parecer se comprometen más con lo afectivo y otros al parecer no, digamos. Entonces hay como pareciera una conversación todo el tiempo entre supuestos de lo que la otra persona respondería afectivamente. ¿No es así siempre? Y pareciera, ¿no? Sí. Que una sigue hablando con una misma. Sí. Creo que es un poco eso, sí. ¿Y entonces cuál sería la advertencia? ¿Me explico? Sí.
Tenés preguntas muy difíciles. No, pero pensaba en esto, digo, de que mucha gente, sobre todo muchas feministas, piensan al amor como un riesgo. Y parece que hay todo un movimiento feminista actual que hace todo lo contrario. Sacar al amor del medio, porque ha sido el amor el que ha articulado la violencia entre mujeres y hombres. Y eso también es interesante. Digo, hay una marca heterosexista ahí en el vínculo que estamos suponiendo todo el tiempo. No estoy diciendo que no haya violencias o que no haya amor en relaciones no heterosexuales, digamos. Pero parece que siempre aparecen ahí, en ese vínculo, entre hombres y mujeres, que el negocio del amor, para decirlo así, está ahí, digamos. Muy extraño eso, a mí me llama la atención. Me sigue llamando la atención la precisión heterosexista que parece. Que es de un tipo de amor en particular, ¿no? El amor romántico. Exacto. Pero para mí va más allá inclusive de eso. Porque no sé si el linkeo directamente es, bueno, esto nos va a llevar a ser pareja o ser novios, sino el hecho de simplemente poder brindarle un espacio, un tiempo, una dedicación, un interés donde circula algo más allá que lo que hacemos en el sexo, ¿no? Digamos, los otros días escuchaba a alguien que decía, yo no tengo interés en que me cuente qué hace de su día, qué come, qué no come, a dónde va, a dónde viene. Yo lo único que quiero es que nos juntemos a garchar, ¿no? Entonces, cuando me cuenta cosas más allá de eso, me la seca, ¿no? Como si fuese un piantabotos esto, digamos. Entonces, yo creo que sí, que lo del amor romántico es un punto a tener en cuenta, pero veo como que quizás tenga que ver con esto, con el pasaje del tabú del sexo al tabú del amor, en esto de que antes, si vos tenías la intención de tener sexo con alguien, cortejabas de una manera en la que compartías otras cosas hasta llegar a eso, digamos, como que quedaba mal de frente pecho ir a decir, che, cojamos, ¿no? Y ahora la operación es inversa, ¿no? Digamos, esto de... Júrame. A lo mejor estar buscando cierto tipo de encuentro más del orden de la corriente tierna, ¿sí? De un abrazo, una cucharita, compartir un momento, digamos, esta cuestión más que a vos, Emma, no te gusta, pero del apego, del orden del apego, y camuflado bajo, digamos, el señuelo, si se quiere, del sexo. Entiendo. Como si antes vendías afecto para tener sexo, ahora vendes sexo para tener afecto. Nunca mejor dicho. No sé si tan lineal, pero me encantó. Algo así. Solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente, llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me dé un mapa porque me perdió y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan palabras en mis madrugadas y el viento trae de tu casa y esta melodía que no acaba. Pensando en eso que hablabas, ¿no? La pregunta parece estar es ¿cuándo pasamos de el sexo al amor? A ver, si una comparte esto que decías de, bueno, yo solamente quiero garchar y que no me hable de qué hace de su vida, digamos. Bueno, entonces solo sexo, digo.
¿cuál sería el clic para que sea alguna otra cosa? Le pongamos amor simplemente para poner esa conjunción afectiva o esos lazos afectivos entre las personas. Pero, ¿cuándo sería amor? ¿Cuando una sabe qué hace de su vida la otra persona? ¿Cuando una le interese o le interesa que esa persona haya llegado viva al lugar donde vive, digamos, donde mora? Eso, ¿me explico? Digo, ¿cuál sería? ¿Cuándo se acaba el sexo y empieza otra cosa, digamos? Por más que el sexo no se acabe en ese sentido. Por más que, ¿cómo es un vínculo meramente sexual? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? Para mí ahí el pasaje va desde la objetivación a la subjetivación de la persona. A ver. No sé si es tan cerrado así, pero yo puedo pensar a alguien, digamos, como objetivadamente, como alguien que forma parte de una práctica y que lo necesito como complemento para esa situación. O puedo tener cierto interés en esa persona en relación a qué piensa, qué dice, qué siente, qué le pasa, qué hace de su día. Esto de te quiero coger, pero también quiero saber cómo estás. Claro. Barbara Johnson, una feminista estadounidense que sigue mucho a Winnicott, o que lee a Winnicott, pensaba que la única forma de poder pensarse como una subjetividad es haber sido objetualizada. Es como interesante pensar que ser objeto sexual es quizás la posibilidad que se le da a otra persona de poder ser un sujeto, digamos. Como interés, digo, por el comentario simplemente esto está fuera de guión. Simplemente porque me llamó mucho la atención y es como interesante pensar qué significa objetualizar sexualmente en ese sentido, digo, quién es solo objeto de deseo sexual, digamos. Sí. Ese solo, digamos. Sí, por eso te lo decía, que no sé si está tan como compartimentado, pero me parece que hay un punto de inflexión ahí en el que la otra persona te despierta un interés, te capta una atención, más allá de que después hagas cosas o no, que va más allá de la juntada de sostener determinada práctica sexual. Estaba pensando en lo que decía Maturana de que amar es reconocer al otro como verdadero otro, ¿no? Uh-huh. Ahí me parece que podría haber algún tipo de respuesta, ¿no? No sé si es... Por ahí estas cosas a mí me suenan como demasiado dogmáticas, y por lo tanto, pero por lo menos para pensar un ratito me parece que puede servir. Y entonces la diferencia entre cojo con alguien, termino de coger y ya, empezaría con esto de tengo ganas de conocer a esta persona. Esta persona que es distinta, que es otro, que puede haber sido ese objeto para el que puedo haber sido objeto también, que esto no tiene, ¿no? Empieza a ser otro y quiero conocer y quiero descubrir a ese otro. Cuando digo así me suena tan romántico, chicas, me da como casi horror. Pero digo, para pensarlo, la radicalidad de la otredad está en que sea un objeto y completamente opaco, digamos. Y eso solo sucede si no conozco a la persona, paradójicamente. Digo, la opacidad solo empieza a aparecer o es más palpable, para decirlo de alguna manera, cuando es objeto, cuando es la pura negatividad de una, digamos. ¿Qué piensa la silla? Bueno, yo saber, mi alma. Sí. Entonces digo, es como extraño que también se articule ahí la posibilidad misma del vínculo, digamos. No, ahora quiero conocer más a la persona. Es como yo le haría una pregunta a eso en el sentido de decir, porque siempre pienso en estas experiencias sexuales donde supuestamente nadie se enamoraría. Un sexo grupal. Digamos. Del sexo grupal nadie se pregunta al final. Digo, si alguien se queda a desayunar, no vaya a hacer cosa que la gente se queda a desayunar generalmente porque es mucha gente. Digo, necesitas otro tipo de articulación, digamos, por X o por B. Entonces, pero ahí nadie se preguntaría,
digamos, de cualquier otro gesto ético o cualquier otro gesto que marcamos como amables que puedan ir para el amor, digamos. Solo se marcan si hay dos personas involucradas. Y eso Sí. me parece que es como central, digamos, porque podés tener una orgía y nadie se preguntaría en la orgía. Digamos. Sí, inclusive lo pensaba en esto, por ejemplo, del pasaje del trío de la Trieja. Bueno, Ahí particularmente a veces veo esto en algunas cuestiones que escucho de esto de la objetivación del tercero, ¿no? Buscamos a alguien, o sea, el vínculo jerárquico busca a algún tercera con determinadas condiciones que sea funcional a ese encuentro. Y nadie se pregunta mucho más después de eso, ¿no? Digamos, inclusive generalmente en esos dispositivos de tríos quizás heteronormados, el vínculo jerárquico es el que determina cuándo, dónde y cómo se juntan. Digamos, casi en pocas situaciones la tercera persona es la que dispone de eso, ¿sí? Bajo una lógica heteronormada, ¿no? Digamos, entiendo que después se puedan desplegar otro tipo de guiones, pero de pensar en eso al pasaje de una trieja, por ejemplo, o de alguna vinculación sexoafectiva, de darle esta etiqueta de relación, ¿no? Hay cosas que se van como anexando, pero no sé si está el temor a que por una propuesta de un desayuno se cuele algo más, ¿no? se enganche. Sí. Pero sin embargo pasa que la gente se engancha. Digo, también cuando se tiene sexo en grupo, alguien como rompe cierto, digo, pues lo decía precisamente por eso, porque también aparece todo el tiempo como que alguien quiere volver a tener sexo. Muchas veces es marca de que hay algún tipo de vínculo que no necesariamente es solo sexo. Yeah. Como muy fuerte eso. En las prácticas, cuando uno tiene como ciertas prácticas de sexo grupal, quien quiera repetir el sexo grupal algunas veces en alguna articulación, se vuelve o es leído muchas veces como quedarse a desayunar. Repetir. Que es muy extraño, a mí me llama mucho la atención eso en varios lugares. Que me parece que tiene que ver eso. Bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿cuál sería realmente el límite entre sexo y amor, digamos? Esa práctica sexual y el afecto. ¿Cuándo una puede decir, bueno, es hasta acá, digamos? Sí, entiendo, y esto es absolutamente personal, ¿no? Porque Y sí. Personal intransferible. sí. Yo digo cuando la otra persona me interesa. Ahí ya. Digo, cuando quiero saber, cuando quiero conocer, cuando, ¿no? Ahí puedo decir te amo. Puedo decir te amo, con todo lo que esto puede llegar a ocasionar y a ocasionarme, ¿no? Pero te quiero conocer, te amo. Ahí va. Ajá, wow. Bueno. Fuerte. Bueno. Cuando Silvia te quiere conocer, vos fíjate. Te quiero conocer, traducilo. Bueno, che, hermoso. No, bueno, pero digo, tiene mucho que ver, ¿no? Con eso, de que parece que si yo digo, ¿y por qué no te quedas a desayunar? O ¿por qué no dormís? Digamos. La persona duda porque hay que tomar una decisión, pareciera que está tomando alguna otra decisión, no solamente algo de lo práctico, porque levantarse a las 4 de la mañana, la verdad, sí. A mí no me levanten a menos que tenga que hacer algo al otro día, digamos. Sí. Digo, es como raro ahí, hay una decisión que tomar y que parece una que decisión articula. que tiene muchísima carga. Le ponemos. Sí. Y que quizás da cuenta de mucha más intimidad que el sexo. Para mí hay un concepto más profundo de intimidad en esas cosas, cuando en realidad la representación o el lugar común de la intimidad tenga que ver con lo sexual y con la desnudez.
La intimidad tiene que ver con otro tipo de profundidad. Y me parece que lo que yo acuerdo en ese momento, lo que yo consensúo, es abrirte un portal de intimidad un poco más profunda. Entonces esto implicaría que hay muchísima cantidad de encuentros sexuales sin intimidad. Sí, yo creo que sí. Que esto sería lo que estaría sucediendo. Que al plano de la intimidad no se entra, al plano sexual sí. Uh-huh. Excelente. En este episodio de Sexofilia vamos a seguir con el concepto de glosario en relación a ciertas peculiaridades o particularidades eróticas, y en el día de hoy vamos a desarrollar el término de gaudibilidad. ¿Qué sería esto, Silvia? No lo han escuchado nunca. Gaudibilidad. Que no tiene que ver con Gaudí. No tiene que ver con Gaudí. No es que te guste la arquitectura de Gaudí, ni Barcelona, ni nada. No, que sí, puede gustarte, pero no se llama sí, así. Todo eso sí, justamente porque creo que tengo un poco de audibilidad, es que pueden gustarme eso y muchísimas cosas más. Porque esta palabra, que la empezó a utilizar un autor español que se llama Ferran Padrós Blasquez, ¿sí? Más o menos en los años 90. Es una palabra que viene del latín, que viene de gaudiere, que significa disfrutar, y bilidad, cualidad o virtud. Cualidad o virtud de disfrutar. Esto sería la gaudibilidad para Ferran Padrós Blasquez, que él trabaja dentro de lo que es la psicología positiva, que sería aquella que no se encarga de las cuestiones patológicas, psíquicas, sino de todo aquello más vinculado a la salud. Sería algo así como ser muy hábil para el disfrute. Claro. Y él diseñaron en base a esto una escala que tiene 23 ítems y con la cual se puede ver cuánta gaudibilidad tiene una persona. Mira. Cuánta capacidad de disfrutar de la vida tiene o no. Y por supuesto que han hecho montones de asociaciones. Obviamente las personas que están, por ejemplo, en una situación de depresión tienen muy bajo su puntaje en gaudibilidad. Aquellas que no, bueno, va a depender mucho de sus características personales, ¿no? Ahí va, claro. Pero es interesante porque es interesante por varias cosas, me parece, como para pensar en lo propio, en la propia vida, en la posibilidad de disfrutar, en cuáles son las cosas que disfruto. Escuché alguna conferencia también al respecto que daba cuenta de estas personas que salen, por ejemplo, y ven el sol y realmente les produce una alegría profunda. Ay, es cierto. Yo conozco ¿Sí? un montón de gente y así. ¿viste? Y respiran. O el mar. Y dicen, El mar, hay gente que eso le me pasa a esto mí. con el mar. A Claro, mí me pasa eso con el mar. claro, ¿no? Y es como que tienen, bueno, y mientras más intereses tenés que te produzcan esto, mayor mira. es tu puntaje en gaudibilidad, ¿sí? Pero también uno de los indicadores es la capacidad de imaginación, que es como una habilidad que tiene la persona y que con esa capacidad disfruta de cosas. Es uno de los indicadores que se toman, ¿no? La cantidad de intereses, el sentido del humor, ¿sí? Ahí va. Los estilos, las creencias o estilos cognitivos que tenga la persona, ¿no es cierto? Las creencias que tiene sobre la vida, lo que piensa sobre la vida y el estilo de vida propio en sí, ¿no? Gente que lleva un estilo de vida como sumamente estresante y que no deja margen para disfrutar Claro. o no. Pero bueno, me parece que esto por lo menos como concepto, obviamente una no se va a poner a hacer el test, pero una sí puede pensar qué capacidad de disfrute tiene en su vida, ¿no?
¿Y qué tan hábil puede ser para eso, digo? ¿Y qué tan hábil puede ser? Digo, por no considerarlo algo sin historia, digamos, en el sentido de que sea algo natural, que naturalmente una o disfruta o no, digamos. Sí. Sino que quizás puede empezar a pensarlo de otra manera, ¿sí? Sí. Es como interesante para pensar. Sí. Entonces pensar qué hay en la propia vida en relación a esta capacidad de disfrutar. ¿Sí? Creo que eso sumaría muchísimo a explotar esto del sexto sentido que hablábamos en el otro programa del plano del fantaseo. Sí. Me parece que en función de eso, cuando hablamos de deseo sexual, no hacemos solamente referencia a la atracción o a la frecuencia de actividad sexual, sino también al tiempo que quizás empleamos o al espacio que le damos a pensar en ideas eróticas, a fantasear. Y creo que alguien con un alto puntaje en gaudibilidad tendría este plano quizás más explotado. Se han hecho varios estudios para las personas que tengan ganas de buscar sobre esto y se han entrecruzado diferentes variables. Y en relación a la sexualidad en sí, algunos estudios decían no hay diferencia si se toma por géneros, no es que varones o personas socializadas como varones o personas socializadas como mujeres. Este tema se ha tratado mucho en España y en México, fundamentalmente se ha tomado allí y en estos lugares donde más se han hecho estudios, pero sí pareciera, por lo que dicen, que la androginia sí puntúa más con mayores niveles de gaudibilidad. Esto habría que verlo, ¿sí? Uh-huh. Es decir, personas que no tienen como muy marcado aquello en lo que han sido socializadas, ¿no es cierto? Sino que han hecho como una búsqueda diferente, han encontrado con un modelo distinto del esperado de ellos, de ellas. Parece que allí habría, por lo menos en lo encontrado en los estudios que se han hecho, mayor posibilidad de tener una alta gaudibilidad. Bueno, maravilloso. Igual sí, sin duda que es una habilidad disfrutar. Creo que sí, creo que lo es realmente. Bueno, esperemos que tengan la posibilidad de coger de tal manera que puedan decir que aman a alguien. O no. O algo parecido a eso. Y nos estaremos encontrando prontamente. Séxitos.
mascotas y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas y no me importa. Sueñes, que digas o que hagas y no me importa nada. Que tomes o que dejes, que vengas o que vayas y no me importa nada. Que subas o que bajes, que entres o que salgas y no me importa. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.